Bienvenidos al curso de Gerencia de Procesos. En esta sesión trabajaremos en primera instancia el concepto de organización, que nos dará la entrada a todos los conceptos relacionados con los procesos y cómo estos se gerencian. Iniciaremos entonces con el concepto de organización. Cuando hablamos de organización podemos referirnos a dos conceptos fundamentales. El primero tiene que ver cuando la organización es referida como entidad o unidad social. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de un emprendimiento humano con unos objetivos específicos. En este sentido, las organizaciones son constructos sociales amplios que pueden desarrollar múltiples objetivos, pero que tienen que tener claro hacia dónde se dirigen. Pero también, cuando hablamos de organización, nos podemos referir al concepto de una función administrativa dentro de ese gran constructo que se denomina organización como entidad social. Cuando hablamos entonces de organización como una función administrativa, lo vamos a entender como el acto de organizar y estructurar los recursos, las personas y las relaciones que van a existir entre ellas. Ahora, si nos dirigimos al concepto inicial, o el primer concepto referido a la organización como entidad social, hay diferentes definiciones que vamos a encontrar en la literatura que nos describen qué es este tipo de concepto. Traigo a colación dos conceptos fundamentales, uno definido por Chavenato, uno de los autores más referenciados en estos asuntos administrativos, y otro por Robbins y Coulter, que también es un poco más actualizada, de 2005. Si vemos en las dos definiciones que tenemos en la pantalla, en el primero, que es de Chavenato, hablamos entonces de la organización como sistemas sociales. Recuerden que habíamos hablado que es una entidad social, pero se resalta entonces el asunto de que son sistemas. Dado que entonces en la teoría administrativa viene resaltándose la importancia de entender las organizaciones como grandes sistemas, desde una teoría general de sistemas donde se retoman asuntos desde desde la naturaleza, pero que también se vienen aplicando a las organizaciones, a las empresas de manera general. Entonces, cuando hablamos de organización como sistemas sociales, deben incorporar varios elementos. En un primer momento, la interacción que debe existir entre dos o más personas. Entonces, una organización mínimo debe tener un grupo de personas que se responsabilicen y ejecuten diferentes actividades o tareas. Pero también deben de tener el deseo y disposición para poder cooperar entre ellas y deben de tener un objetivo común para poder establecer una finalidad de esa organización. En la que tenemos definida por Robbins, también habla de una entidad con una finalidad definida, personas e integrantes, pero se resalta también el asunto de una estructura deliberada. ¿Qué significa eso? Que las organizaciones deben tener a su interior un grupo de personas, pero esas personas tienen que tener unos roles, unas responsabilidades o unas tareas previamente establecidas para poder realmente cumplir con el objetivo común que se tienen entre ellos. Ahora, entendiendo esas dos definiciones que tenemos de estos dos autores, cuando hablemos en todo el curso de lo que es una organización, es importante tener presente varios elementos. El primero de ellos resaltamos, es una construcción social, es decir, es la relación que existe entre varias personas. Pero adicional, va a integrar partes. Eso viene asociado al concepto de las organizaciones vistas como sistemas. Al ser vistas como sistemas, entonces deben integrar diferentes componentes a su interior, es decir, varios subsistemas. Como tercer elemento tenemos, debe estar relacionada con el entorno, y aquí es importante que al entender qué es un sistema, esos sistemas pueden ser abiertos o cerrados. En este caso, cuando hablamos de las organizaciones y que están relacionadas con un entorno, vemos que entonces que este sistema debe ser abierto.
dado que las organizaciones no pueden ser ajenas a lo que sucede en ese entorno en el que están permeadas. Entonces, debemos comprender y entender cuáles son esas condiciones de ese entorno que pueden afectar los asuntos internos o los objetivos de esa organización. Por lo tanto, la organización permanentemente debe adaptarse a los cambios que tenga ese entorno. Como cuarto elemento tenemos entonces que deben de tener unos objetivos comunes. En el momento en que se crea o se fundamenta la organización, se deben establecer cuáles son esos diferentes objetivos que ésta se va a trazar. Entiéndase no esto como los elementos estratégicos de futuro, sino como la razón de ser de la organización. Como quinto elemento tenemos entonces que debe ser coordinada de forma consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que debe tener un liderazgo y unos roles al interior de la organización que buscan que permanentemente se comprenda ese entorno y se logren los objetivos trazados. Con estos 5 elementos vamos a entender entonces las características fundamentales que van a tener una organización como entidad social. Si ahondamos un poco sobre el asunto de qué es un sistema, que lo mencioné, que hace parte entonces del concepto de organización, vamos a entender entonces el sistema como el conjunto de elementos relacionados entre sí que interactúan para lograr un objetivo específico. Entonces, los sistemas aplican para múltiples elementos. Pueden ser elementos ambientales, el cuerpo humano en sí mismo puede funcionar como un sistema. Cuando tratamos este tema de los sistemas al interior de las organizaciones, también aplica, digamos, de manera transversal y hay mucha descripción de algunos autores sobre cómo aplicar el concepto al tema organizacional. Pero básicamente cuando hablamos de los sistemas podemos resaltar estos 6 elementos que son muy importantes para comprender cómo funcionan las organizaciones. El primero, como lo mencionamos, entonces está constituido por unos elementos interrelacionados. ¿Qué significa que estén interrelacionados? Que al interior de la organización vamos a tener diferentes componentes o elementos. Ellos se tienen que relacionar, pero adicional es importante para que se puedan cumplir los objetivos comunes, ellos tienen que tener una interdependencia. Eso significa que si modifico algo en uno de los componentes, se afecta inmediatamente otro de los componentes de la organización. Entonces, los resultados se van a lograr en la suma de esfuerzos conjuntos de todos esos elementos. Segundo, debe tener límites claros. Como tiene unas partes, esas partes deben estar delimitadas, pero también es importante delimitar la organización frente a ese entorno, hasta dónde llega la organización para poder realmente cumplir esos objetivos. Si no son claros los límites de la organización, es posible que la organización vaya más allá de lo que se esperaba o no cumpla realmente con lo que se esperaba. Entonces, es claro y es necesario tener el límite definido. Como tercero, tenemos entonces que es un todo no dividido y eso tiene que ver con el primer elemento. Cuando hablamos de que está constituido por diferentes componentes o diferentes elementos, eso no quiere decir que la suma de las partes den un resultado completo. No, estos elementos no pueden funcionar de manera aislada y eso tiene que ver con la interdependencia. Entonces, no necesariamente cuando hablemos de las partes, cada una de ellas puedan funcionar de manera autónoma y sin importar las consecuencias que tienen para los demás componentes. Por lo tanto, siempre tiene que haber una visión holística o integral de toda la organización. El cuarto elemento, para que sea considerado un sistema, es que persigue un objetivo final. Eso lo acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, donde entonces la organización en sí misma tiene que tener objetivo. Todo sistema tiene que tener un objetivo. Si miramos entonces, por ejemplo, el cuerpo humano, que también es un sistema, también tiene un objetivo final. El objetivo funcional
digamos, desde poder subsistir, pero también tiene otros objetivos, el ser feliz, el poder reproducirse, el poder garantizar la continuidad de la especie. Tiene un objetivo claro y en función de ese objetivo es que el cuerpo o el ser humano desarrolla todas sus actividades diarias. Esto mismo aplica para la organización, tiene que tener entonces claro este objetivo final. Como quinto, tenemos entonces las jerarquías. Si bien tenemos diferentes elementos interrelacionados, no todos tienen el mismo nivel de importancia dentro de la organización. Entonces es necesario identificar esos niveles de jerarquías desde la menor hasta la mayor. Bueno, como sexto elemento en los sistemas tenemos los recursos y los atributos. Ahí son dos componentes importantes. Todo sistema tiene unos recursos propios o que pueden estar disponibles en su entorno y es importante identificar cuáles son los vitales para ese tipo de sistema y cuáles son necesarios para poder ejecutar sus actividades continuas. Esos recursos, como les digo, pueden ser elementos internos que son propios del sistema o que son del entorno, pero que pueden ser utilizados por el sistema. Y finalmente tenemos los atributos, que son las características propias que tiene cada sistema y en este caso cada organización. Si bien podemos tener organizaciones que tengan un objetivo final similar, es decir, empresas que por ejemplo se dediquen a la producción de software, no necesariamente tienen los mismos atributos. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el objetivo es producir un software, el valor que le van a dar al usuario final o lo que van a entregar al usuario final pueden tener unas características especiales. Entonces, no es lo mismo si comparamos una empresa como Microsoft, que si comparamos otro tipo de organizaciones como Oracle, por ejemplo, que pueden tener objetivos similares, pero las características que hacen diferentes a cada uno de ellos hace que entonces le den unos atributos, unas características siempre diferentes. Ahí es importante entonces identificar para la organización cuáles son esos atributos que quieren que los demás del entorno perciban de ella. Con estos 6 elementos entonces comprendemos qué es un sistema y qué tenemos que tener presente a la hora entonces de comprender las organizaciones. Que las organizaciones deben de tener entonces visibles estos 6 elementos. Ahora, de manera general tratamos el tema de la organización, pero la organización internamente tiene 3 elementos muy importantes, que son la estrategia, la estructura y la cultura. La estrategia es identificar, si bien tenemos como organización un objetivo final, la estrategia lo que nos va a permitir es determinar qué quiero ser cuando sea grande. Hagan el símil como cuando un adolescente le preguntan, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? La estrategia lo que le permite entonces a las organizaciones responder esa misma pregunta. En un término de un plazo específico, yo qué quiero ser, quiero ser más grande, quiero producir nuevas cosas, quiero trabajar en un entorno diferente, con nuevas capacidades, nuevos elementos que permitan otorgar nuevos servicios a todo ese entorno, a todos los usuarios. Entonces, esta estrategia parte de un asunto muy importante y es, ¿qué hago hoy y a futuro? ¿Cómo lo voy a lograr? En un segundo momento, que no es menos importante, pero que responde o que ayuda a responder a esa estrategia, está la estructura. Tengo claro el norte, hacia dónde me quiero dirigir, tengo que buscar entonces cómo lo voy a lograr. Y es muy importante entonces al interior de la organización definir cómo van a ser las diferentes responsabilidades, integraciones, unidades de trabajo que me van a ayudar a facilitar a poder conseguir ese futuro que yo estoy buscando. Entonces, una vez tengo definida la estrategia, debo definir esa estructura que me va a ayudar a facilitar la consecución de esa estrategia. Y finalmente tenemos un tercer elemento que no es menos importante, sino que es interdependiente con los otros 2 elementos y es la cultura. Esa cultura viene definida dado que estamos hablando de que las organizaciones son constructos sociales, es decir, integradas por personas, cada una con características diferentes, con finalidades diferentes,
pero con un objetivo que se han trazado en torno a la organización común. Entonces, la organización empieza a tener una cultura particular, muy específica de esa organización. Entonces, para poder ejecutar esos objetivos, cumplir esa estrategia a través de esa estructura, tengo que identificar, moldear y ayudar a poder implementar todas esas estrategias a través de los comportamientos que tienen las personas que faciliten realmente la adopción de esas estrategias que me tengo planteadas. Estos tres elementos entonces son elementos internos que tiene la organización, pero la organización, como lo vimos en la anterior diapositiva, es entendida como un sistema abierto, es decir, permeada por un entorno. Entonces, el entorno hay que identificarlo desde dos ámbitos importantes. El primero es el entorno relacional, que es como el entorno más directo que tiene la organización, donde entonces están aquellos actores que tienen una relación muy directa con la organización, y entre ellos tenemos entonces los proveedores que nos generan unas entradas a la organización, y la organización tiene que tener claro qué tipo de relación quiere con ellos, qué características está buscando desde esos proveedores. El segundo son los competidores. Estamos hablando de unas organizaciones que, independientemente de que sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, deben de tener claro cuáles son esas otras organizaciones que tienen objetivos específicos muy similares al de la organización, y que pueden entonces ofrecerle también a los usuarios o a los clientes productos o servicios similares al que mi organización también genera. El tercero son los aliados. Estamos hablando en un mundo que ya está bastante globalizado, donde las relaciones son muy importantes, donde incluso captar los recursos no dependen solamente de lo que logre generar la organización, sino que puedo aprovechar capacidades que se tengan por fuera de la organización. Entonces ahí es donde es importante identificar cuáles son esas otras organizaciones o actores sociales que me van a permitir poder generar de mayor medida esos objetivos iniciales o esas estrategias que me estoy planteando para poder obtener mayor capacidad de actuación. El cuarto son los reguladores. Estamos en un entorno donde los actores gubernamentales, sobre todo, generan unos lineamientos de cómo deben actuar las diferentes organizaciones. Entonces ahí tenemos más que todo aquellos contralorías, auditorías, entes, incluso fiscales, digamos de diversos índoles, dependiendo del tipo de organización, que también pueden ayudar a moldear o a limitar la actuación de la organización. Y tenemos el quinto elemento, que son, digamos que son en realidad dos. Uno, que está relacionado con el cliente directo, es decir, a quien van dirigidos todos los productos y servicios, y otro que se denominan los no clientes. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente todas las personas hacen uso o adquieren un bien o un producto o un servicio de mi organización, pero también tienen un concepto de lo que pudiera ser mi organización. Entonces es importante identificarlos, caracterizarlos y tenerlos presentes, porque a futuro pudieran estos convertirse en clientes potenciales. Bueno, estamos hablando entonces de la organización al interior, de un primer entorno, que es el entorno relacional, y hay un entorno mucho más amplio que se llama el entorno contextual. El entorno contextual está delimitado o demarcado por diferentes variables que moldean también la organización, solamente que no están en capacidad de ser definidos por la organización. Son asuntos que se salen de las manos de la organización, pero que pueden facilitar o limitar la actuación de la organización. Esas variables entonces están definidas en primera instancia por el tipo de sector en el que está la organización. Si soy una entidad financiera, pues el sector será el financiero, y las organizaciones y los asuntos que limiten el sector financiero son distintos si hablo, por ejemplo, de una organización que produzca alimentos o que presten servicios de transporte.
todos estos tres elementos o este tipo de organizaciones pueden prestar servicios o productos diferentes, cada una con unas características importantes y diferentes. Las variables sociales. Entonces estamos hablando de una organización que está en una ciudad determinada, en un país determinado. Esa ciudad o ese entorno social tiene unas características, unos comportamientos que también ayudan a determinar qué es lo que necesita esa sociedad, qué demanda de nuestra organización. Pero también que puede generar esos movimientos sociales que puedan limitar la oferta de ciertos productos o servicios. Otra de las variables son las legales. Estamos digamos, muy determinadas desde el Estado, que regula la actuación desde el trabajo, desde lo financiero, desde las relaciones con otros. Puede entonces determinar qué elementos tengo que tener en cuenta yo para poder hacer, por ejemplo, un contrato. Desde ese elemento tan vital o tan básico que pudiera ser la elaboración de un contrato, yo tengo que tener en cuenta entonces qué normativa o qué leyes hay en ese estado donde tengo la organización que puedan determinar cómo debo de establecer entonces los procesos a mi interior. Las variables demográficas también ayudan entonces a determinar qué es lo necesario analizar ahí dentro de los tipos de clientes, por ejemplo. No es lo mismo tener una organización en un país como Colombia, donde tenemos entonces una población centrada en algunas ciudades grandes, pero la mayoría de las personas de Colombia viven en zonas apartadas y de pronto no son de altos recursos. Es posible que las demandas sean muy distintas si hablamos de un país como un país europeo, un país en Estados Unidos, por ejemplo, donde de pronto los recursos y las condiciones sociales son distintas. Es importante tener presente cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos adultos, porque eso también va a determinar qué tipo de cosas tengo que tener presente a la hora de determinar el público o el potencial de clientes que puede tener la organización. Tenemos otra que son las variables políticas que vienen dadas por el entorno político que tiene ese estado. Eso determinará entonces también que se favorece, por ejemplo, a la hora de tener ciertos líderes políticos que puedan impulsar ciertas normas o leyes que favorezcan o que limiten el actuar de la organización. Las variables climáticas siempre serán importantes. Digamos que ahí hay unos asuntos que puedan favorecer o perjudicar ofrecer un servicio que por ejemplo sea al aire libre o producir cierto alimento o ciertos alimentos donde por los cambios climáticos ya no sea tan favorable por el consumo de agua porque hay una sequía y eso entonces va a afectar la producción de la organización. Las variables culturales, el comportamiento, los gustos, las necesidades que tienen las personas en esos entornos también moldean lo que se puede ofrecer. Y finalmente tenemos, ahorita que estamos hablando de una era de la informática, de la innovación, donde tenemos alto desarrollo tecnológico, las organizaciones no pueden ser ajenas a los desarrollos o las posibilidades que ya tenemos en el entorno de captar esas posibilidades y desarrollarlas al interior de la organización para facilitar oferta hacia los clientes. Con estos tres asuntos, la organización a su interior y los dos tipos de entorno, podemos comprender entonces de forma general qué es el concepto de organización como entidad social. Ahora hablemos de la organización en el segundo componente, que es como una función administrativa. Cuando hablamos entonces de la organización en este sentido, es importante tener presente que la función administrativa nos permite utilizar un conjunto de recursos en una estructura que facilita entonces la realización de diferentes objetivos o diferentes planes que tengamos trazados. Este concepto de organización en este sentido está muy relacionada con la estructura interior que tiene que tener esa gran organización como entidad social.
Aquí es importante entonces darle un ordenamiento a todas las partes que digamos que integran al gran constructo. Pero también es importante definir la división que va a tener esas partes ordenadas. Y ese orden o ese ordenamiento o esa división tiene que tener un criterio establecido o unos principios de clasificación. Entonces, aquí es importante que a la hora de definir la organización interna que se va a establecer para facilitar entonces el cumplimiento de los objetivos y de las metas y estrategias trazadas, primero tenemos que tener en cuenta que se debe dividir el trabajo y vamos a ver cómo se debe hacer esa división. Segundo, se deben de definir las responsabilidades tanto de las unidades o dependencias que se van a tener al interior de la organización como de las personas o de los empleados que vamos a tener. Y tercero, se deben de establecer unos mecanismos de comunicación directa o indirecta que faciliten realmente que todos los niveles de la organización permanentemente tengan una relación muy activa y puedan resolver todas las necesidades, todas las preguntas y realmente el trabajo fluya muy fácilmente durante, digamos, tanto de manera vertical como de manera horizontal dentro de la estructura. Y cuarto, tenemos la coordinación de esas decisiones. Esa estructura que está dividida por partes y que a su interior va a tener unas responsabilidades clave, tenemos que establecer entre esas divisiones o entre esas áreas, tiene que establecerse unos mecanismos que permitan que permanentemente estén coordinados, porque si recuerdan el concepto de organización, que lo mencionamos antes, habla de unas partes integradas, vistas de una manera holística, es decir, interdependientes. Entonces, si bien puedo dividir el trabajo en diferentes áreas de trabajo con unas responsabilidades claves, entre ellas de manera continua tienen que generarse una articulación o una coordinación permanente. Entonces, en el momento en que estoy definiendo esa estructura que va a tener la organización, tengo que tener presente entonces cómo voy a generar o cuáles son los mecanismos para facilitar esa articulación. Este concepto tiene unas etapas importantes, normalmente son secuenciales, no son de estricto, digamos, en ese orden, pero sí es importante desarrollarlas a la hora de poder definir esa estructura. La primera entonces tiene que ver con el concepto de la división del trabajo y básicamente ahí lo que identificamos son las áreas o dependencias. Esas áreas o dependencias van a depender o van a ser establecidas dependiendo del tipo de estructura que queramos tener. Vamos a ver que en otros materiales fundamentales que tiene este curso más adelante, vamos a identificar las diferentes formas de organización que pueden adoptar las organizaciones. En el tiempo, en la manera en que han venido surgiendo las organizaciones, esos modelos o esas formas han venido evolucionando. Sin embargo, toda organización debe tener entonces definidas unas áreas o dependencias que podrán variar la forma en que sean establecidas. En segundo momento, es cada una de esas áreas o dependencias, ¿cierto? Establecemos unas áreas. Cada una de ellas es claro que tienen que tener unas responsabilidades previamente establecidas. Esas responsabilidades parten del conjunto general de lo que se entiende por la área o la dependencia, pero esa área a su vez va a tener un conjunto de personas con diferentes responsabilidades. En esta etapa entonces debemos de establecer cuál es la responsabilidad básica del líder de la dependencia, pero también de todos sus colaboradores. En la tercera etapa vamos a definir el nivel de autoridad. Las estructuras pueden tener varios niveles, donde entonces vamos a mostrar una dependencia de otras instancias o áreas de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que dependen de esta área
o que integran esta área, a su vez van a tener un líder máximo. Esta persona que realiza esas actividades de líder tiene que tener claridad sobre qué órdenes, qué toma de decisiones tiene que ejercer sobre el otro grupo de personas para que éstas puedan actuar. Entonces, esa autoridad viene determinada porque esta persona tenga la capacidad, el poder suficiente para poder tomar esas decisiones y poder ejercer liderazgo sobre estas otras instancias que tiene a su cargo. Pero también estas otras personas que están aquí deben tener conciencia de que deben entonces a su vez poder dar cuentas o rendir cuentas a este líder máximo para que le puedan comprender entonces sus decisiones y estas realmente puedan ser acatadas. Y finalmente tenemos la última etapa, que es el diseño de la estructura organizacional, donde entonces consolido de manera general todos estos asuntos que antes se discutieron y las voy a hacer en una representación gráfica. Aquí es importante tener en cuenta que con el diseño de la estructura no se soluciona solamente con la representación gráfica. Adicional, normalmente se tienen unas manuales de estructura donde se definen las responsabilidades tanto de las dependencias como de los empleos. Entonces, la estructura va a tener tres componentes importantes. Unos ya los hemos mencionado en la diapositiva anterior, pero es importante que los volvamos a mencionar y los comprendamos y tienen que ver con, primero, la macroestructura que hace las veces entonces de los áreas o dependencias que integran la organización, las responsabilidades que las integran, cuáles son los niveles de autoridad y jerarquía que van a tener a su interior y cómo se relacionan entre ellas. Hay un segundo nivel de la estructura que se llama la microestructura y ya no es desde las áreas grandes, sino desde las personas que van a integrar esas dependencias, que eso se consolidan en los empleos. ¿Cuáles son los empleos o roles que tienen que tenerse dentro de la organización y cuáles son las responsabilidades que particularmente tienen cada una de ellas? Y finalmente, la estructura, es importante tener presente que los dos elementos anteriores, estos dos, es la estructura formal. ¿Qué quiere decir? Que está establecido normalmente dentro de los estatutos o reglamentos que tiene la organización, son de estricto cumplimiento y que deben ser conocidos para todos los integrantes de la organización. Pero hay otros elementos de la estructura que no son formales y que no son de manejo de los líderes de la organización, que tienen que ver mucho con las relaciones humanas, las comunicaciones y la interacción que existen entre las personas. Entonces, si bien la organización puede establecer los niveles de jerarquía y de autoridad, en las relaciones que se dan entre los diferentes empleados, también se pueden generar liderazgos que no necesariamente son los previamente establecidos. Entonces, estos elementos también deben ser tenidos en cuenta para saber cómo aprovecharlos, pero también cómo moldearlos. Bueno, en el organigrama es la representación que va a reflejar de una manera muy rápida cuál es la estructura de la organización. Debe reflejar varios elementos. Primero, en cada uno de los cuadros vamos a reflejar las áreas en las que se dividió el trabajo. El segundo elemento que debemos tener presente es la jerarquía o los niveles de la organización. En el ejemplo tenemos 4 niveles. No todas las organizaciones tienen el mismo nivel de jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este primer recuadro que estoy señalando, tiene a su vez 2 áreas a cargo. Pero en este otro ejemplo, solamente tiene un área a cargo. ¿Cuántas áreas, cuántos procesos tienen a cargo? Será, digamos, fácilmente reconocido en el organigrama. Adicional, vamos a tener entonces las líneas que conectan estos diferentes recuadros, que son las áreas, que también ayudan a determinar cómo fluye la toma de decisiones, quién depende de quién puede tomar o quién es la autoridad máxima frente a un tema.
Importante tener presente cuando hablamos de la autoridad. La autoridad puede estar determinada por la jerarquía o la jerarquización que se tiene dentro de la organización. Esta se puede dar de dos maneras importantes. Una tiene que ver con la cantidad de niveles, es decir, qué tan vertical es la organización. En este caso, si vemos en el primer ejemplo, solamente tenemos 2 niveles de la organización, mientras que en el segundo tenemos 4 niveles de jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, en este punto de la organización se necesita una toma de una decisión, esta debe pasar a un primer momento, luego a otro y luego a otro. ¿Eso qué hace? Que en el momento de tomarse la decisión es posible que pase mucho tiempo, es posible que pase por tantas manos que el concepto de la decisión vaya transformándose y de pronto no responda totalmente a la necesidad planteada inicialmente y por lo tanto no va a ser oportuna. Mientras que en organizaciones que tienen menos jerarquías, las decisiones se van a tomar mucho más eficiente y mucho más rápidamente. Hay un segundo elemento cuando hablamos de la autoridad, que es la unidad de trabajo. Con la autoridad es importante no solamente la cantidad de dependencias que tienen a cargo, sino la cantidad de personas que se tienen a cargo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No es lo mismo un jefe que tenga 5 personas a cargo a un jefe que tenga 100 personas a cargo. ¿Listo? Eso multiplica las posibilidades, las interacciones, las problemáticas que hay al interior. Entonces, también, digamos, la complejidad que tenga la autoridad viene, entonces, por la cantidad de niveles o qué tan jerarquizada sea la organización, pero también qué tantas personas se tienen a cargo. Entonces, eso también viene entonces ayudando a determinar qué tanta responsabilidad va a tener el líder máximo de esa instancia o de esa área o dependencia. Con este asunto, digamos, concluimos de manera general que es la organización desde dos puntos de vista. El primero como entidad social, donde es un conjunto de personas que integran una organización para cumplir un objetivo específico. Pero al interior de esa organización es necesario establecer una estructura o una forma de ordenamiento que es importante establecer para cumplir entonces las estrategias de la organización. Entonces en el curso vamos a ver ambos elementos, siempre teniendo presente la entidad social, pero también cómo está estructurada, cómo se organiza para facilitar el trabajo diario. Muchas gracias.